¿Qué es el mandamiento de Yurumangui? El mandamiento de Yurumangui es la historia de una comunidad afrodescendiente víctima del conflicto armado que logró la segunda restitución étnica para comunidades negras en el país hace casi justo un año, en diciembre del 2017. Yo trabajo en Verdad Abierta, hace 8 años. Verdad Abierta es un medio de comunicación independiente especializado en documentar los procesos de justicia transicional, y dentro del portal yo me encargo de documentar principalmente o de investigar sobre los procesos de despojo de tierra y territorio en el país, y constantemente estoy estudiando o leyendo las sentencias o decisiones que se toman en juzgados y tribunales especializados. Desde Verdad Abierta yo había conocido esta historia, pero lo había hecho mucho desde el documento, ¿cierto? Y hablaba con las comunidades, con esta comunidad permanentemente. Ya ahorita les digo dónde queda y pues de qué se trata el relato, pero no había tenido la oportunidad de ir al territorio porque, digamos, una característica, y ahora sí les digo dónde es, esta comunidad, que se llama el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumangui, está en el Pacífico, en el puerto de Buenaventura. O sea, digamos, uno llega al puerto de Buenaventura y de ahí en el Valle del Cauca, y uno toma una lancha, y más o menos el recorrido puede tardar 1 hora primero por mar, por el Pacífico, y luego 4 horas adentrándose por el río Yurumangui. Son aproximadamente 5 horas para llegar, digamos, al alma del Consejo Comunitario, que se llama la Vereda San Antonio. Son 13 veredas. Para contarles más o menos de la dimensión de este territorio étnico, estamos hablando que el Consejo Comunitario está integrado por 3.000 personas que viven distribuidas en esas 13 veredas, que tienen más o menos un área que suma 54.000 hectáreas, ¿sí? Las condiciones pues son de selva, ¿no? Uno cuando lo recorre se siente como en una expedición, es el cielo, el río, la selva, ¿no? Y las 13 veredas a lo largo del río. Entonces, digamos que el tema de acceso no es fácil, y en su momento pues las condiciones del conflicto armado no permitían el ingreso. Además que el Consejo Comunitario está como en una especie de sándwiches, y me perdonarán la palabra tan cliché, pero el Consejo Comunitario está rodeado por otros 2 ríos, el río Naya y el río Cajambre. Sobre los 2 también hay otros consejos comunitarios, es decir, otras comunidades negras, donde hay unos conflictos muy complicados por cultivos de uso ilícito, pues, obviamente narcotráfico, minería ilegal, presencia de actores armados. Entonces ya les digo por qué terminé en esta comunidad. Curiosamente, desde el 2015 esta comunidad esperaba que un juzgado tomara decisiones sobre sus reclamaciones territoriales porque habían sido víctimas del conflicto. En medio de ese desespero, ellos hicieron un crowdfunding para hacer un proyecto por 20 millones de pesos para cultivar arroz. Y la angustia de ellos, ¿cuál era? No solo la seguridad alimentaria, sino que ellos tenían súper claro que si podían cultivar arroz, blindaban su territorio del ingreso de los cultivos de uso ilícito. Entonces, una vez salió la beca CDR, yo dije, yo quiero ir porque salió la sentencia a favor de ellos en diciembre del año pasado. El Tribunal de Restitución Especializado de Cali falló a favor, y pues para los colegas que vienen de otros países hago un breve contexto. En Colombia comenzó un proceso de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado desde el 2011 con la ley 1448, ¿cierto? Y esa ley es la primera que en Colombia reconoce la necesidad de restituirle los predios despojados a las víctimas. Digamos, uno dice, este es un país con un conflicto tan largo y solo hasta el 2011 se reconoce esa importancia, ¿sí? Y nace la propuesta del trabajo. Lo que yo decía es, todo el tiempo estamos accediendo a sentencias, pero la verificación en terreno es difícil, pues por los costos, porque son muchas decisiones, porque son muchos territorios. Y inicialmente yo planteé el trabajo como, quiero ir a verificar, porque yo viajé en agosto del 2018, o sea, hace un par de meses, ¿qué tanto se ha cumplido de la sentencia? Ese fue inicialmente el foco de mi trabajo, porque el territorio digamos, sobre ese territorio había una disputa con una empresa minera que se llama Pacific Mines S.A.S.,
muy interesada en hacer exploraciones y explotar platino, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, en mi cabeza yo decía, de pronto hay un conflicto allá con la minera, vamos a ver si el Estado ya llegó a cumplir las órdenes de la sentencia. Y cuando llegué, yo estuve en la comunidad aproximadamente unos 4 días, entre el recorrido, que lo pueden ver en el trabajo, el recorrido del río y como todo el relato, y me encontré con un proceso maravilloso, y es que curiosamente no tenían un conflicto con la minera, porque la minera nunca logró entrar a su territorio, y tenían un proceso comunitario muy sólido de hacerle resistencia a la minería ilegal, a los cultivos de uso ilícito y al ingreso de la agroindustria. O sea, todo el recorrido, es decir, todas las 54.000 hectáreas, no hay ni coca, no hay máquinas que estén haciendo la extracción de oro, y tampoco hay cultivos extensivos, como decir, de palma de aceite. Entonces de eso se trata el trabajo. ¿Cómo esa comunidad logró hacer un proceso de resistencia en un contexto tan complicado como el Pacífico colombiano y teniendo, digamos, esa realidad tan próxima que les comenté al principio, del río Cajambre y del río Naya? ¿Cuándo comienza este proceso? Ellos, digamos, a diferencia de otros territorios, aunque la violencia fue muy cruda allí en los 80, primero por distintas guerrillas, finales de los 90 con el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, de las AUC, y posteriormente en la desmovilización del grupo paramilitar en el 2004, vinieron unos combates del ejército brutales que generaron un desplazamiento pues masivo en todo ese territorio y de los consejos comunitarios aledaños, además de aspersiones con glifosato sobre los otros ríos que los rodean. La comunidad siempre se mantuvo en el territorio, así fueran poquitos, pero ellos lo estaban protegiendo. Y en el 2002, en medio del recrudecimiento de la guerra, porque era un momento muy álgido, ellos dijeron, vamos a empezar a erradicar, estoy hablando desde el 2002, y lograron que el territorio estuviera limpio. ¿Por qué por qué es esa postura? Y por eso se llama el mandamiento, porque ellos hicieron un documento, y es como una promesa jurada de los 3.000 integrantes, y es que por más que la situación sea difícil y haya una presión tan fuerte sobre su territorio, el no tener coca, el no permitir el ingreso de la minería y así como de la agroindustria, los blinda o los protege de que entren actores armados ilegales, de que haya reclutamiento y de que pues vuelva como ese periodo de violencia del que ellos sobrevivieron. Eso no significa que esto ha sido fácil para ellos, eso es lo que cuenta la crónica, que es el texto principal, que se llama precisamente el mandamiento de Yurumangui, y es que han tenido que hacer un proceso comunitario, también un proceso educativo con los niños en la escuela. En el 2007 que firman el mandato, que se llama así, es el mandato donde no van a cultivar, tienen que llegar a un proceso de negociación con integrantes del Consejo Comunitario que decían, pero ¿de qué vamos a vivir si el Estado nunca ha venido acá? ¿No? Si no nos han reparado, no hay proyectos productivos, no tenemos herramientas para hacer, digamos, para hacer cultivos, para sostener la seguridad alimentaria. Y la comunidad se prometió que iban a sostenerse. En el 2016 hubo como una especie de amenaza digamos de reactivación del cultivo de la coca, y se armó un grupo esa palabra no está bien usada, 50 personas se organizaron y se pusieron el nombre de El Buen Vivir y dijeron, oiga, estamos cansados de esperar al Estado, ¿no? esa espera tan larga, vamos a cultivar coca. Y otra vez la comunidad se organiza y dice, venga, no, vamos a cumplir el mandamiento, ¿no? Y eso es lo que cuenta el trabajo, y es contar desde adentro de los territorios qué está pasando con los procesos de restitución territorial. Curiosamente, durante los días que yo estuve haciendo el recorrido, el especial permite navegar los puntos en los que, digamos, yo compartí esa experiencia con la comunidad. Y lo que les había dicho, en diciembre fue la sentencia y yo fui en agosto y no había, solamente el Estado había ido a entregarles el papel, de decir, acá está la sentencia.
pero la atención estatal, todas las órdenes que decían que los ministerios, el SENA, el bienestar familiar, los proyectos productivos, no, nada de eso ha llegado. Pese a eso, la comunidad internamente tiene un plan de desarrollo, digamos, a futuro, ¿cierto? Sosteniéndose en su mandamiento, hicieron un ejercicio muy bonito, reunieron a mucha gente, leyeron la sentencia, para hacer una tabla, construyeron un documento para empezar a exigirle al Estado que cumpla las órdenes. Entonces es como, ellos ya dicen, venga, ya no vamos a esperar a que vengan a cumplirnos, sino que nosotros vamos a exigir ese cumplimiento. Los invito a que ingresen a la página de Colombia Check. Van a encontrar un banner que se llama Investigaciones con sello CR. Allí están los trabajos publicados, pues no solamente este, sino el de mis otros compañeros. Y bueno, estamos compartiendo. Si ahorita más adelante tienen alguna pregunta, yo estoy convencida que en este nuevo escenario del llamado posacuerdo hay que contar lo que está pasando en los territorios, y a mí me pareció clave hacer visible un proceso de resistencia que ha sido súper difícil y que uno dice es atípico casi en territorios tan complejos como el Pacífico.